Tiene la palabra el presidente de Ecuador. Queridas amigas, amigos, un abrazo solidario desde el Ecuador, parte de esta patria grande que es nuestra América. Un abrazo para ti, Cristina, y a través tuyo a todo el pueblo argentino, además del agradecimiento por el cariño, la hospitalidad con que siempre nos reciben. El día de ayer estuve en Buenos Aires en una agenda muy intensa, es impresionante la capacidad de querer que tiene el pueblo argentino. Sin embargo, con pena te voy a decir, Cristina, tú sabes cuánto te admiro, normalmente trato de cumplir todo lo que dices, más aún cuando eres anfitriona, pero en este caso no va a poder cumplir los 3 minutos que nos han impuesto. Hay un gran ausente en este día y en estos días, no solo en Argentina, en toda nuestra América y diría en el planeta entero. Nuestro querido compañero Néstor Kirchner, al menos en presencia, yo sé que desde algún lugar del infinito, con su energía inagotable, sigue alentándonos a construir la patria grande, la integración latinoamericana. Hay muchas contribuciones que hizo Néstor, pero permítanme relatar una vivencia personal. Cuando vine a acompañarte en el velorio de Néstor, me impresionó profundamente y me hizo ver mucho más claro las cosas en algunos aspectos, como Lula nos las hizo ver en Georgetown, en su discurso brillante de despedida. Cuando miles de jóvenes pasaban ante el féretro de Néstor, no decían: gracias, Néstor, por haber aumentado las reservas internacionales. Gracias, Néstor, por haber bajado el riesgo país. Gracias, Néstor, por haber firmado un tratado de libre comercio. Decían: gracias, Néstor, por habernos devuelto la dignidad. Yo creo que personas como Néstor, personas como Lula, ese es el gran cambio que han dado en América Latina, volver a ver alto, con la frente en alto, recuperar nuestra autoestima, recuperar nuestra dignidad. Gracias, Néstor, por todo lo que hiciste por Argentina y por nuestra América. Gracias a ti, Lula, es la última reunión que nos acompañas, te vamos a extrañar muchísimo. Y ojalá algún día podamos hacer resoluciones en estas cumbres para prohibirle a gente como Lula que algún día se nos retire la vida pública porque son demasiado necesarios. Un abrazo a Venezuela, Colombia, hasta hace poco Guatemala, que están sufriendo momentos muy duros con problemas de la naturaleza, en este caso lluvias, por eso no ha podido venir el presidente venezolano. Toda nuestra solidaridad y toda la ayuda que podamos darles, brindarles. En todo caso, Enrique, yo creo que esto es algo que hay que tratar también a nivel de Secretaría Iberoamericana. Los países latinoamericanos son tremendamente vulnerables ante los diferentes riesgos naturales y producidos por el hombre. Riesgos sísmicos, riesgos de inundaciones, riesgos volcánicos. Y en esto las economías de escala, y tú eres economista, son muy importantes. Lo que puede hacer un país aisladamente es mucho menos, incluso en proporción de recursos, de lo que puede hacer la coordinación regional, internacional. Entonces tendríamos que pensar muy seriamente, como estamos tratando de hacer en UNASUR, y fue una iniciativa del presidente Lugo de Paraguay, una Secretaría Iberoamericana de Gestión de Riesgos, ¿no? Donde haya fondos disponibles, tiendas de campaña, equipos de rescate, etcétera, para poder actuar en forma eficaz y rápida frente a esta clase de desastres naturales y algunos desastres creados por el hombre. Y, por supuesto, ¿no?, acompañar y ser mucho más solidarios y eficaces en las respuestas frente a tragedias como la que está enfrentando la hermana República de Haití, con la que yo sí creo tenemos una gran deuda, siento una gran insatisfacción de no haber hecho lo suficiente. Entonces podríamos tratar esto en otras reuniones y permanentemente en la Secretaría Iberoamericana, una Secretaría Iberoamericana de Gestión de Riesgos para mayor eficacia en la ayuda oportuna y rápida frente a desastres naturales y desastres generados por la acción humana. Esta cumbre tiene como tema central la educación, se va a hablar mucho de esto y se está hablando, no voy a profundizar en este tema, educación para inclusión social. Solo quería pedirles que van a ser inútiles estas cumbres y de hecho nuestros pueblos nos pueden pedir cuentas de tantas cumbres y ellos en los abismos si es que no cumplimos con estas cosas. Por eso es muy bueno que haya metas, indicadores, objetivos muy claros para ir midiendo el avance y el cumplimiento de las resoluciones que en cuanto a educación se tomen en estas cumbres. Deben ser acuerdos vinculantes, compromisos y compromisos medibles donde podamos ver claramente y rendir cuenta a nuestros pueblos de cómo estamos avanzando en estos compromisos. Quisiera referirme rápidamente, era imposible reducir la intervención a 3 minutos, mi querida
Cristina, si me quiero referir a las resoluciones de esta cumbre. No puedo referirme a todas, sino ahí sí me tomaría unas 3 horas. Sin embargo, una muy importante, el total respaldo del Ecuador, incondicional, y que también ha sido recogido por esta cumbre iberoamericana, Argentina, y su derecho histórico, claro, inocultable, frente a las Islas Malvinas. Y creo que esa es una de las cosas que tiene que enfrentar también esta instancia iberoamericana. ¿Cómo es posible que en el siglo XXI todavía tengamos colonias extranjeras en nuestra América a 15.000 kilómetros de su metrópoli? Eso es inaceptable y eso tenemos que enfrentarlo y resolverlo en forma valiente. Existen otras resoluciones. Le agradecemos mucho el apoyo a la iniciativa Yasuní TT, una iniciativa clara, concreta para luchar contra el cambio climático, pero que requiere la corresponsabilidad de la comunidad internacional, sobre todo, como decía el canciller Bruno de Cuba, de aquellos generadores de la contaminación y el cambio climático, porque Ecuador quiere contribuir a un planeta sostenible, a la conservación del medio ambiente, pero tampoco vamos a ser tontos útiles de nadie. Los primeros generadores de contaminación son los que le dicen al resto: no extraigan, no exploren, no exploten. Y bueno, necesitamos los recursos para salir de la pobreza. En todo caso, agradecemos el apoyo de esta cumbre de iniciativa Yasuní TT y esperamos avances, no éxitos definitivos, avances al menos en la cumbre de Cancún. Felipe, la mejor de la suerte. Nos veremos la próxima semana ahí. Ojalá sea todo un éxito esa cumbre. Sin embargo, no puedo extenderme mucho en esto por la falta de tiempo, pero ojalá que se recojan también las conclusiones de nuestros pueblos, expresadas en la Cumbre de los Pueblos en Cochabamba, Bolivia. Y ojalá tengamos metas más ambiciosas. No podemos perder el tiempo. Bruno hablaba de cuenta regresiva en nuestro planeta. Por ejemplo, el mecanismo REDD es un parche adicional, Reduce Emission from Deforestation and Degradation in Development Countries, compensar por el bosque en pie, pero es un parche adicional. No tenemos ese concepto englobador. UNASUR presentó para discusión ese concepto englobador, que es compensar las emisiones netas evitadas. ¿Cuántas emisiones en términos netos se evitan? Eso significa compensar forestación porque reduce emisiones, compensar bosque en pie porque reduce emisiones. La una es una acción, reforestar; la otra es una omisión, no cortar el bosque, pero ambas reducen emisiones. Pero también significa compensar acciones como el Yasuní TT, dejar el petróleo bajo tierra, pese a tener el derecho a explotarlo, que evita enviar más de 400 millones de CO2 a la atmósfera. Es decir, en términos netos, evitar ensuciar es equivalente a limpiar y corresponde compensar, porque tenemos el derecho a explotar ese petróleo. Estamos renunciando a un derecho que tenemos. Hay muchos, este es el concepto, cómo operativizar el concepto, hay muchos pero. ¿Qué pasa si Arabia Saudita más tarde dice: bueno, yo dejo mi petróleo en el suelo, en el subsuelo, y compénsenme? Bueno, hay soluciones sencillas a eso. La compensación debe ser para determinados fines, básicamente para más mitigación o para adaptación, para evitar la vulnerabilidad de nuestros países ante cambios climáticos. Pero ese es el concepto globalizador, lo que se debe compensar. Emisiones netas evitadas. Hay mucho más de REDD. REDD se limita al bosque en pie. Esto cubre todas las actividades y tiene una profunda lógica y legitimidad, porque estamos compensando a aquel que sin tener que tomar una acción, la obligación de tomar una acción la realiza, forestar, o aquel que teniendo el derecho a realizar una acción lo omite en función del bien común, es decir, no explotar su petróleo. Entonces, el concepto globalizador, lo que se debe compensar, insisto, emisiones netas evitadas, y ojalá se discuta a profundidad este concepto. Se está discutiendo en estos momentos, pero se discuta con mucha responsabilidad este concepto en Cancún. Quisiera agradecer el apoyo a la Capilla del Hombre. Ese es un museo con todo el legado de Guayasamín y que va a ser un centro cultural iberoamericano. Y también, por decisión del Estado ecuatoriano, Guayasamín legó su producción artística de propiedad de él al Estado ecuatoriano, y el Estado ecuatoriano, con la Fundación Guayasamín, que administra este legado, hemos decidido a su vez legar, traspasar esta inmensa obra de Guayasamín a Iberoamérica. Así que la obra de Osvaldo Guayasamín, el mayor pintor de todos los tiempos de Ecuador, ahora es patrimonio de toda Iberoamérica. Y quisiera agradecer profundamente la solidaridad
y hablar claro. Qué bueno que ya se hable claro en Iberoamérica sobre todo sobre lo que pasó el 30 de septiembre en Ecuador. No quisiera cansarlos con los detalles del caso, ¿no? Se ha hablado de irresponsabilidad mía de ir a la boca del lobo, a un cuartel policial. Imagínense un presidente de la República ir a un cuartel policial y la mentalidad que se está metiendo en la boca del lobo. Son absurdos, son cosas que deberían ser superadas en nuestra América. No sabíamos, porque nos fallaron los servicios de inteligencia, que dicho sea de paso, cuando llegamos al gobierno, todos estaban financiados por la Embajada de Estados Unidos, así de claro. Los directores lo ponía la Embajada de Estados Unidos, no lo ponía la policía ni las Fuerzas Armadas. Tuvimos que desbaratar todo aquello y obviamente es muy complicado crear en poco tiempo buenos servicios de inteligencia. Nunca supimos que se trataba de una insubordinación, una conspiración. Creíamos que era una honesta desinformación sobre una ley muy positiva para la policía, las Fuerzas Armadas y los servidores públicos en general. Así que fuimos con toda la buena fe a ese cuartel policial a explicar la ley, como lo he hecho muchas veces, en muchas otras ocasiones, con indígenas, con trabajadores, con campesinos, etcétera, ¿no? Y bueno, apenas llegamos nos dimos cuenta que las intenciones eran otras, era una celada política, nos encerraron, nos bloquearon la caravana, nos insultaron comunistas afuera Cuba, afuera Venezuela, viva un opositor del gobierno. Claramente era algo organizado, montado para desestabilizar el gobierno, no nos dejaron salir, nos quisieron agredir, nos reventaron bombas lacrimógenas muy cerca, apuntando a la cara, pero reventaron muy cerca de la cara. Como el hospital policial queda en el mismo conjunto que ese cuartel, no hay separación, pudimos entrar, porque yo estaba semiasfixiado, además que tenía 10 días de haber puesto una prótesis en la rodilla y tenía 25 puntos en mi rodilla derecha, que se inflamó y no podía ni caminar, me tuvieron que llevar a emergencia, cercaron el hospital, tuvimos que refugiarnos en el tercer piso, el lugar más seguro, intentaron entrar, la poca seguridad que tenía, estaba dispuesta a dar la vida para proteger al presidente, yo mismo pedí una pistola que nunca me la dieron, dicho sea de paso, pero obviamente pues no iba a dejarme sacrificar tan fácilmente. En todo caso, felizmente después llegaron unidades leales de la policía diciendo que estaban contra nosotros, si no, no les dejaban entrar, diciendo vamos a matar a ese Correa, así pudieron entrar, ¿ya? Y nos dieron protección. Mientras tanto, la oposición que hacía pedía amnistía, pese a toda la matanza que estaba organizando esa gente sublevada, celebraba en un hotel de Quito con whisky, etcétera, y tenemos las facturas, todo eso, la caída del gobierno, sacaban gente a las calles para apoyar la conspiración, sacaban estudiantes, grupos de extrema izquierda. De hecho, por casualidad, bueno, creo que los latinoamericanos no somos ladrones, ¿no? ¿Cómo explicar que a las 8 de la mañana la policía supuestamente se declara en paro y a las 9 de la mañana ya hay saqueos masivos en Guayaquil? Todo eso estaba organizado para generar caos, conspiración. Claramente era un intento de desestabilización. Por supuesto, en nuestra América ya no es posible, al menos en Sudamérica, en Honduras todavía fue posible, que venga un chafarote, ¿no? Un militar, un policía, saque al presidente legalmente elegido y lo reemplace. Eso va a ser imposible. Hay otras formas más sutiles ahora, no ortodoxas, de golpe de Estado. Lo que se intentó en el 2002 en Venezuela, que dice que el presidente Chávez había renunciado y el pueblo exigía su salida, cuando el pueblo exigía que esté en el poder. O en Bolivia, en el 2008, cuando amparados en autonomías querían era desestabilizar al presidente. O en Honduras, donde tuvieron éxito, ¿verdad? Amparados en quiculladas, en formalismos legales muy cuestionables, sacaron al presidente legítimamente electo. Es decir, ya no es que existe la evidencia de fuerza para reemplazar a un presidente electo, sino que se utilizan otros argumentos, ¿no? Reclamos salariales, etcétera. Pero que nadie se engañe, ¿no? Lo que pasó el 30 de septiembre fue un intento de conspiración, de desestabilización. De hecho, las investigaciones posteriores nos indican que se preparó con cerca de 3 semanas de anticipación y esperaban, ellos nunca esperaron que el presidente vaya a ese regimiento, ese le cambió todos los planes. Por eso el plan B fue tratar de asesinar al presidente. Lo que esperaban era 2, 3 días de caos social, que se unan las Fuerzas Armadas, que haya saqueos, etcétera, hasta que caiga el gobierno legítimamente electo. ¿Cuál es la mejor disuasión para eso? Insisto, después se trató de matar al presidente, solo irracionales pueden negar eso, ahí están las balas en el carro presidencial, en las ventanas donde estaba el presidente, las órdenes por radio para matar al presidente. Lo que sí mataron fueron ciudadanos, policías leales, militares, estos sanguinarios. ¿Cuál es la mejor disuasión para esto? Esta gente no la disuade decenas de miles de ciudadanos desfilando pacíficamente para defender el orden constitucional. A esa gente también la agredieron, asesinaron, hirieron, agraviaron. La disuade ese ostracismo internacional. Así que yo creo que esta cumbre es histórica.
está marcando un antes y un después en América Latina. Estamos bajando de la retórica, llenarnos de palabras, rechazamos el golpe de Estado, solidaridad con el gobierno constituido, estamos bajando de la retórica, como ya lo hizo UNASUR el 30 de septiembre, a medidas eficaces, eficientes, para bloquear cualquier desestabilización de gobiernos democráticos en América Latina. Así que quisiera agradecer y ratificar pues la complacencia de que finalmente estamos concretando acciones para que nunca más en nuestra América la audacia, la brutalidad de aquellos que no nos pueden vencer en las urnas traten de conspirar contra gobiernos legítimamente electos. Lo que va a disuadir a esos golpistas es el ostracismo de la comunidad internacional, y la resolución de Iberoamérica, insisto, marca un antes y un después, porque los golpistas en nuestra América sabrán que de tener éxito en sus intentos no tendrán ningún futuro en la región. Muchas gracias. Tiene la palabra Su Majestad. Señora Presidenta de la Nación Argentina, señoras y señores jefes de Estado y de Gobierno, señor Secretario General Iberoamericano, señoras y señores, deseo comenzar agradeciendo de nuevo a la Presidenta Fernández y al Gobierno argentino su calurosa acogida en Mar del Plata, así como el esfuerzo y la eficacia de la Secretaría pro tempore a lo largo de todo este año. El tema central elegido para esta cumbre es, sin duda, de una importancia fundamental porque, como ha señalado Ernesto Sábato, la búsqueda de una vida más humana debe comenzar por la educación. La educación debe situarse en el primer plano de las políticas públicas de mayor impacto. Es el más firme sustento tanto para el desarrollo personal como para la prosperidad colectiva, al tiempo que contribuye decisivamente a la cohesión social. En nuestro mundo, la lucha contra la pobreza y la exclusión, así como la búsqueda de un mayor bienestar, requieren extender y mejorar la formación, clave de todo auténtico desarrollo económico y social. Cuando la educación se sitúa en el centro de las agendas políticas, estamos construyendo el mejor futuro para nuestras sociedades y reforzando su capacidad para superar dificultades, retos o desafíos. Julio Cortázar lo dejó escrito en un hermoso texto. La escuela da elementos variados y generosos. Crea la noción del deber, de la misión. Descubre los horizontes. Pero con los más que mirarlos, hay que hacer desde lejos. Hay que caminar hacia ellos y conquistarlos. Trabajamos para acercarnos a ese horizonte por todos anhelado, lograr sociedades más prósperas y cohesionadas, con mayores oportunidades y una vida digna para todos nuestros ciudadanos. Para avanzar por este sendero debemos aunar nuestros esfuerzos. Es en los centros educativos donde nuestros jóvenes adquieren conocimientos, habilidades y competencias que necesitarán a lo largo de su vida. También son el lugar donde se transmiten valores fundamentales para su desarrollo en sociedad como ciudadanos comprometidos y responsables. Al mismo tiempo, a medida que crece el nivel educativo de un país, aumenta su capacidad de investigar, de innovar y de competir en el mundo, así como de progresar hacia la economía del conocimiento. Nuestros ministros de Educación, con el apoyo de la SEGIP y de la OEI, han acordado poner en marcha un ambicioso proyecto, el proyecto Metas 2021. Con él se busca poner en común objetivos e indicadores con el propósito de lograr, a lo largo de la década, que un mayor número de alumnos tenga acceso a una educación de calidad, equitativa e inclusiva. El programa está llamado a convertirse en una herramienta fundamental para mejorar la educación en Iberoamérica.
nuestra voluntad de progresar en nuestras políticas de educación, estableciendo unos objetivos compartidos, hará que nuestra tarea sea aún más eficaz al actuar de una manera conjunta en el seno de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Antes de concluir, deseo felicitar una vez más a la Secretaría General Iberoamericana y a don Enrique Iglesias por la gran labor realizada y por su papel para mejorar la eficacia de nuestros trabajos. En este sentido, quiero resaltar el hito institucional que supone la creación del Consejo de Organismos Iberoamericanos, que integra, como saben, 5 de nuestras organizaciones intergubernamentales en la Conferencia Iberoamericana. Dicho Consejo contribuirá a que todas las tareas que dichos organismos llevan a cabo se realicen de una manera más coordinada y provechosa. Muchas gracias por su atención y ruego ahora a la señora Ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación que pase a exponer las posiciones de nuestro Gobierno en esta cumbre.